¿Se está viendo mi diapositiva? Sí, Josephine. Ya. Vamos a ver entonces introducción a UML. Todo lo que es análisis de sistemas lo vamos a hacer con UML. Es una nueva metodología. De hecho, no es tan nueva, ya está hace años, pero que queda perfecto para la programación orientada a objetos, ¿sí? Vamos a trabajar entonces con programación orientada a objetos. Todo lo que es diagrama de contexto, diagramas de FD, de nivel 1, de nivel 2, todo eso es análisis estructurado, que en realidad ya no se usa, ¿sí? Pocas son las empresas que usan el análisis estructurado. ¿Por qué? Porque no permite realizar cambios. Se necesita conocer casi todo del sistema para empezar a modelar, y cuando ya se termine la implantación, recién se presenta al usuario. Entonces, es muy poco factible usar el análisis estructurado. Por tanto, se ha incorporado lo que es la metodología orientada a objetos, ¿sí? ¿Qué es UML? UML viene de las siglas en inglés, Unified Modeling Language, aquí sí te lo vamos a ver, ¿sí? Lenguaje de modelado unificado en español, que no es tanto una metodología, es más una notación. ¿Por qué? Porque nos dice cómo se debe graficar, cómo se debe visualizar, cómo se debe modelar en base a diferentes diagramas, ¿sí? UML tiene sus versiones. Creo que ahorita está en la versión 2.0. De todas formas, vamos a tratar de utilizar la más actualizada, ¿sí? ¿Para qué nos sirve UML? Como decíamos, nos sirve para modelar sistemas a través de diferentes diagramas, diferentes vistas que nosotros podemos dar, vistas estáticas, vistas dinámicas, ¿sí? Para vistas dinámicas, el diagrama de secuencias vamos a usar. Para vistas estáticas, diagrama de clases, etcétera, etcétera. Desde diferentes enfoques, un mismo sistema. ¿Qué tipos de diagramas vamos a utilizar? Vamos a empezar con este, que es el más sencillo, el diagrama de casos de uso. Después vamos a ver diagramas de actividades, ¿sí? Estos dos son para el análisis, y posteriormente el diagrama de clases, porque ese ya es para el diseño, ¿sí? Diagrama de secuencia de colaboración también es para el diseño, pero colaboración e implementación son ya para la implementación del sistema, cuando ya empecemos a codificar, cosa que nosotros no vamos a hacer, ¿no ven? Diagrama de estados y componentes y despliegue, estos que les decía, ya son para la última etapa del modelado, es decir, la parte de programación. Generalmente no llegamos a eso, nosotros hacemos análisis y diseño, ¿sí? Empezaremos entonces con el primer diagrama. El primer diagrama se conoce como diagrama de casos de uso. Es lo más parecido que ustedes han visto al diagrama de contexto. Entonces, ¿qué es lo que muestra un diagrama de casos de uso? Muestra las operaciones que se esperan de una aplicación, de un sistema, ¿sí? Y su relación con entorno. A entorno nosotros decimos a los usuarios, o pueden ser también otros sistemas, ¿sí? Por tanto, el diagrama de casos de uso va a mostrar las principales funciones que tiene el sistema. Empezaremos identificando qué es un caso de uso. Si estamos hablando que los diagramas de caso de uso van a representar las funciones, entonces un caso de uso es una función o una operación completa. La vamos a representar así, con una elipse, ¿sí? Y dentro va a estar la función, que generalmente ponemos en infinitivo, en verbo. Por ejemplo, este caso de uso, inscribir en el curso. Alguien realiza esta operación. Vamos a definir también usuarios más adelante, pero se pone la operación completa en forma de elipse. ¿Está bien?
¿Quién o quiénes realizan un caso de uso? Las personas o sistemas que usan ese caso de uso se denominan actores. Estos actores son usuarios del sistema. Se representan así, como esta personita, ¿sí? Puede ser la persona que realiza el caso de uso o que usa alguno de esos casos de uso. ¿Está bien? Ahora, dentro de los actores, decíamos, pueden ser personas, como en este caso estudiantes, o pueden ser otros sistemas, sistema de contabilidad, digamos. Si estamos modelando el sistema de ventas, tendrá que haber otro sistema de contabilidad que esté actualizando los datos. Entonces, ese es otro actor. Entonces, definimos hasta ahorita dos cosas. Casos de uso, que son funciones u operaciones, y actores, que son las personas u otros sistemas que realizan el caso de uso. ¿Sí? ¿Cómo es que vamos a relacionar estos dos elementos? Estos dos elementos se van a relacionar a través de estas líneas de comunicación. ¿Cómo se lee esto? Esto se lee: un estudiante realiza el caso de uso, inscribir en el curso, ¿sí? Entonces, esta línea de conexión, de comunicación, es una línea continua, no tiene flecha, ni a izquierda ni a derecha, ni al principio ni al final, ¿sí? Simplemente una línea de comunicación. Entre actor y caso de uso, esta es la única relación, pero puede haber relaciones entre caso de uso y caso de uso. Por ejemplo, la relación de inclusión, ¿sí? Entre caso de uso y caso de uso puede haber dos tipos de relaciones. La primera es la inclusión. ¿A qué se refiere? Cuando un caso de uso contiene un comportamiento común para más de un caso de uso. Es decir, cuando un caso de uso es general y siempre que ocurre esto, incluye la ocurrencia de este otro. ¿Sí? ¿Cómo leemos esto? El caso de uso e inscribir en el curso incluye pagar cuotas del estudiante. ¿Sí? Siempre que un estudiante se inscribe en el curso, debe pagar cuotas del estudiante. La relación de inclusión es cuando se realiza siempre, ¿sí? Este caso de uso se realiza siempre. Cuando ocurre este otro. ¿Está bien? Lo mismo, hacer arreglos de hospedaje incluye pagar cuotas del estudiante. Este es el caso de uso común. A este apunta la flechita. Línea entrecortada y debe existir esto, incluso. Antes, en versiones anteriores, en lugar de inclusión se manejaba uses. Decía, este caso usa este otro caso. Pero en la nueva versión de UML se ha cambiado eso por include. ¿Sí? Inclusión. Si este caso de uso ocurre siempre que ocurre este otro, entonces hay también la opción de que un caso de uso ocurra a veces, ¿sí? En función de otro. Eso se conoce como la relación de extensión, extend. Nuevamente, una relación entre dos casos de uso, que describe una variación sobre el normal comportamiento, ¿sí? La flecha apunta al caso de uso básico. ¿Cómo se lee esto? Pagar seguro médico del estudiante se extiende de pagar cuotas del estudiante. O, como puedo interpretar, cuando se paga cuotas del estudiante, puede ser que se pague el seguro médico del estudiante, ¿sí? Puede ocurrir, como no también. Por eso les decía, no ocurre siempre. En cambio,
En el include, la ocurrencia es siempre. ¿Está bien? ¿Qué hemos visto entonces hasta ahora? Un diagrama de casos de uso muestra las funciones u operaciones de un sistema. Un caso de uso se representa como una elipse y se escribe en infinitivo, como veo. Otro elemento del caso de uso, los actores, que pueden ser personas o pueden ser otros sistemas. Relaciones entre estos elementos. Entre actor y caso de uso, una línea continua. Relaciones entre casos de uso, dos tipos. La inclusión, include, que cuando ocurre esto, ocurre siempre esto. Y la extensión, que cuando ocurre esto, puede ocurrir esto. ¿Sí? Ahí está. Entonces hemos visto los elementos del diagrama de casos de uso, las relaciones entre actor y caso de uso, entre caso de uso y caso de uso, y vamos a ver la última relación entre actores. La única relación o el único tipo de relación que hay entre actores es esta flechita, ¿sí? Es generalización o herencia. En otras palabras, se lee como un tipo de. Por ejemplo, en el sistema académico de la universidad existe el actor docente. El actor docente puede ser de dos tipos. Puede ser docente ordinario o titular, o docente extraordinario o con continuidad o a contrato, no sé. ¿Sí? Entonces, es un tipo de. Estos dos actores son un tipo de este actor general. Esta es la única relación entre actores. ¿Sí? Y siempre se representa con esta flechita. Hasta aquí, ¿hay alguna consulta? Inge, ¿podría volver a explicar lo de include? ¿Hacia dónde va dirigida la flechita? La flechita va hacia el caso de uso común, como dice. Por ejemplo, siempre que un estudiante se inscribe en un curso, debe ocurrir que paga cuotas del estudiante. ¿Sí? Entonces, siempre que ocurre esto, entonces ocurre esto. En cambio, en el extend sale al revés la flecha. ¿Ya? Se extiende de, así se lee. O si ustedes quieren inscribir en el curso, incluye pagar cuotas del estudiante. En cambio aquí, pagar seguro médico se extiende de pagar cuotas del estudiante. Y ahí habría menos complicación con las flechitas. ¿Algo más? Continuamos, ¿no? Ya. ¿Cómo vamos a crear un diagrama de casos de uso? Para elaborar este diagrama, primero debemos identificar los elementos principales. Estos elementos son los casos de uso y los actores. Una vez que identifiquemos estos dos elementos, recién vamos a poder identificar las relaciones entre todos ellos. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplito. Este ejemplito es clásico y luego vamos a hacer otro así manualmente, ¿ya? Primero esto lo vamos a ver así tal cual está diseñado. Y luego vamos a hacer uno aparte. Por ejemplo, dice, planear una conferencia. Esto, ¿sí? Este primer caso de uso no está orientado específicamente a un sistema de información administrativa, ¿sí? Simplemente es una situación que se da y se hace ese diagrama. UML se aplica no solo a sistemas, se aplica a cualquier situación donde se deba modelar algo, ¿sí? Entonces, empezaremos con esto. Planear una conferencia. El presidente de la conferencia
con el proveedor de alimentos. Entonces, hasta aquí ya estamos identificando dos actores, ¿sí? Están encargados de la planeación de las comidas y banquetes. El presidente también es encargado de organizar a los oradores. De los mismos, uno es el orador principal. Entonces, aquí tenemos el actor orador, y orador principal es un tipo de orador. Entonces, ahí ya tendríamos una herencia, ¿no? El participante, dice, se registra para la conferencia. Este ya es otro actor. Reserva un cuarto. Algunos de los participantes requieren servicio de traducción de idiomas. Cuando dice algunos de los participantes, nos está diciendo que no siempre, ¿no? Ahí ya podemos ver algún extent. Veamos. Dentro de los actores, habíamos dicho, el presidente de la conferencia, el proveedor de alimentos, que eran los dos del principio, ¿sí? Luego los oradores, había un orador principal dentro de ellos, el participante, ¿sí? Cuando dices reserva un cuarto, eso está incluyendo o indicando que hay otro sistema que hace ese tipo de reservaciones. Entonces, fíjense hasta aquí, los usuarios son personas, ¿no? En cambio aquí es un sistema externo al que estamos modelando. ¿Qué podemos observar aquí? Una misma persona puede desempeñar varios roles, como en las tiendas pequeñas, ¿no? El dueño es el que hace de cajero, hace de vendedor, hace de el que almacena, el que hace los informes, etcétera, etcétera. Entonces, cada actor que nosotros definimos no es por persona exclusivamente, sino es por rol que cumple o desempeña, ¿sí? Si una misma persona hace de contador, hace de cajero, hace de jefe de almacén, jefe de producción, etcétera, entonces una persona está representando a varios actores. ¿Está bien? Y hay que definir cada actor por rol que desempeña. Continuamos. Identificaremos los casos de uso. Aquí ya está el diagrama y vamos a ir analizando las relaciones. Luego aparte vamos a hacer otro ejercicio ya partiendo de cero, ¿sí? Entonces, el presidente de la conferencia y el proveedor de alimentos están encargados de planear esta provisión, ¿sí? Asimismo, el presidente organiza todo. En esta organización se incluye a los oradores. Dentro de ellos, dentro de los oradores, hay un tipo de que se llama orador principal. ¿Qué incluye organizar orador? Incluye reservar cuarto. Aquí nos falta una línea de comunicación entre reservar cuarto y reservaciones de hotel. Un participante se registra para la conferencia. Siempre que se registra para la conferencia, debe reservar cuarto. Por eso la relación es de inclusión. Se puede organizar la traducción de idiomas. Cuando un participante se registra para la conferencia, puede necesitar que se traduzca, ¿sí? La traducción de idiomas puede necesitar ese servicio. Entonces, por eso está la relación extensa. Cuando aquí decía, algunos de los participantes requieren servicio de traducción, entonces eso se traduce en esta relación extensa. Cuando un participante se registra a la conferencia, puede necesitar el servicio de traducción de idiomas. ¿Está bien? Y ese es el diagramita. Entonces, aquí ya lo hemos presentado realizado, ¿sí? Porque no es un diagrama de casos de uso de un sistema
exclusivamente. Es de una situación general. Enseguida vamos a hacer diagramas de casos de uso de sistemas, lo que vamos a modelar nosotros. Entonces, ¿qué podemos definir o repasar? Cuando nos dan una situación, un ejercicio en sí, hay que identificar actores y casos de uso. Después de eso, identificamos las relaciones. No siempre, ¿sí?, todo está escrito literalmente. A veces, y la mayoría de las veces, hay que interpretar. Cuando dice, por ejemplo, reserva un cuarto, está implícitamente indicando que hay este actor externo. ¿Sí? Hay muchas cosas que son implícitas, no es tan clarito, no está escrito así. Existe un actor que reserva de un cuarto, otro sistema, no dice así, ¿no? Pero está implícito. Aparte de realizar el diagrama de casos de uso de esta forma, debo especificar una descripción de este caso de uso, que se ha de conocer como escenario de caso de uso. Este escenario se describe mediante un cuadrito, una tablita. Aquí está el escenario de caso de uso. Este escenario se hace por cada elipse, ¿sí? Yo tengo aquí 2, 4, 5 casos de uso. Entonces deberé tener 5 escenarios de casos de uso. ¿Cuál está descrito aquí? Esto, del participante, registrarse para la conferencia. Entonces, empezamos con el nombre. Nombre del caso de uso, registrarse para la conferencia. ¿En qué área está? Esto no está en el diagrama. Esto ustedes tienen que analizar y plantear, ¿sí? ¿Qué actores están involucrados? En este caso de uso, simplemente un actor, que es el actor participante. En cambio, en este otro están 3 actores, ¿no? Hay que poner todos los que estén participando en el caso de uso. En este caso, solo el actor participante. ¿Para qué sirve este caso de uso? ¿Qué es lo que me permite hacer? Aquí hago una descripción cortita. Permite que el participante de la conferencia se registre en la misma. ¿Sí? Hasta ahí son datos informativos, datos de descripción. Esta parte, cuando dice evento desencadenador, se está refiriendo a cuál es el evento que activa este caso de uso. Y aquí hacemos una descripción. El participante ingresa al sitio web de registro de la conferencia, introduce su ID e inicia sesión. ¿Sí? Aquí ya hay que pensar en función al sistema. El participante se autentifica, por decir, en el sistema. Y ya puede usar este caso de uso. La parte más importante es esto. ¿Por qué? Porque aquí voy a hacer una descripción de qué pasos se realizan en ese caso de uso y qué información se requiere para estos pasos. Cuando decimos los pasos, estamos refiriéndonos a cómo se ha de llevar a cabo este caso de uso, ¿sí? Desde que el usuario ingresa a la página web, introduce su ID e inicia sesión, desde ahí. ¿Qué es lo que hace entonces el usuario? El participante inicia sesión, ya hemos dicho. ¿Qué datos proporciona? Su ID de usuario. Luego se lee el registro del participante y se verifica su ID. ¿Qué datos o información se requiere? El registro mismo. Tercer paso. El participante introduce su información en el formulario. ¿Qué información? El formulario web de registro. Cuarto paso.
se actualiza el registro para el participante. Es decir, ya está registrado en la conferencia. Cuando uno se registra en la conferencia y el sistema actualiza eso, nos da un mensaje de confirmación, ¿sí? Puede ser en la misma página web o puede ser a través de otro método. Puede ser mediante un mensaje al correo, mediante un mensaje al celular, no sé, ¿sí? Aquí lo podemos poner en lugar de página web, mensaje de confirmación. Puede ser por distintos medios. Y ahí recién termina esto, este ejercicio, ¿sí? Entonces, generalmente trabajamos así. Yo les doy un enunciado, ustedes analizan, interpretan, identifican actores, identifican casos de uso y los elementos que están implícitos aquí, realizan su diagrama y para cada una de estas elipses hacen esta tablita. ¿Ya? Hasta aquí, ¿hay alguna consulta? Yo sé que viendo ya un ejercicio realizado, uno no puede asimilar tanto como si lo empezáramos de cero, ¿no? Vamos a hacer eso ahorita, no se preocupen. Consultas hasta aquí. Ingeniera, buen día. Bueno. Ingeniera, en este caso solamente hemos hecho para una elipsis. Sí. Tendríamos que hacer para faltarían 4 más, 4 o 5 más. Faltan para los demás. Sí, solo hemos hecho para esta parte. Falta 4 más. Ya, Inge, está bien, gracias. Ya. ¿Algo más? Nada, ¿no? Aquí hay algunos ejercicios, ¿sí? Un ejercicio en realidad, que esto es de práctica. Les voy a dejar esto en la plataforma para que suban como tarea. Voy a ver si les doy otro más porque esto es muy cortito, es esto. Pero vamos a hacer uno. Voy a abrir ahorita mi documento. Un momentito. Bien, entonces, a ver, mientras busco. ¿Cómo les ha ido en su día del estudiante? Más o menos.